tema de hoy vamos a aprender acerca de la ecuación patrimonial y los diferentes resultados que nos pueda otorgar la ecuación como tal. Lo primero que vamos a ver es el concepto de lo que es la ecuación patrimonial. De acuerdo a esta misma, el activo es el resultado del pasivo más el capital, más los ingresos, menos los costos y gastos. Quizás más sencillo, es necesario entender que la ecuación patrimonial depende, es el resultado y se va a mantener durante todo el proceso contable. Siempre cualquier transacción que se ejecute afecta de una forma u otra lo que es la ecuación contable, que sería el pasivo más el capital más los ingresos, es igual a esta suma de estos tres, pasivo, capital más ingresos, contra lo que serían los gastos. Así que eso nos devolvería el activo como tal. Para poder entender este concepto vamos a ver un ejemplo breve acerca de lo que significa. Aquí se nos pide que podamos resolver el siguiente ejercicio. Hay 7 operaciones, cada una tiene una operación diferente a la otra y vamos a tratar de explicarla brevemente cómo funciona. Lo primero, el cliente inicia y vende mercancías y hace un aporte de su patrimonio personal de la siguiente manera: 80.000 en efectivo, 15.000 bolívares en escritorios y 5.000 bolívares por un total. Si sumamos estas tres cuentas, tenemos 100.000 bolívares que aportó el señor Pedro. Así que el total de patrimonio aportado por el señor Pedro fueron 100.000 bolívares. Y eso está subdividido en activo, que sería el mobiliario, activo caja, que sería el dinero en efectivo, sobre parte de cargos, y obviamente el activo entonces de mercancía. Así que esta suma de estos tres activos, caja, mobiliario y mercancía, es equivalente a los 100.000 bolívares que él puso de patrimonio. Así que se cumple la ecuación contable. El activo es igual al pasivo, que en este caso no hay, más el patrimonio o capital, más el ingreso, que aparece acá, menos el gasto. Entonces aquí sería el activo actual del señor Pedro sería 100.000. ¿Por qué? Porque no tiene ningún pasivo, más si tiene un aporte de capital de 100.000, no tiene ingresos. Así que aquí se afectaron dos cuentas, ¿no? Patrimonio por la parte del capital y el activo caja mobiliario y operación, el señor Pedro decide comprar unas sillas. Y al comprar unas sillas de contado simplemente está rotando el mismo capital, porque sale del activo caja, al comprar la mercancía obtiene entonces un mobiliario que sigue estando en la parte del activo. Así que la ecuación contable no sufre ninguna modificación, considerando que es una operación que ni aumentan ni disminuyen el capital del comerciante o la empresa, sino que simplemente intervienen dentro del activo o dentro del pasivo. Es decir, aquí sacamos del activo caja y compramos activo mobiliario, así que no hubo ninguna afectación general en cuanto a lo que es el activo como tal. Fíjense que el activo se mantiene igual 100.000 porque no hubo ninguna variación, sino que la variación fue dentro de la cuenta de activo netamente. Así que aquí afectamos una sola cuenta que fue activo en el apartado de caja y en el apartado de mobiliario. En la tercera operación, el señor Pedro López compra mercancía créditos. Aquí sí viene una situación diferente porque aquí sí se modifica la ecuación patrimonial. ¿Por qué? Porque se compran 14.000 bolívares de mercancía para revender, pero esa mercancía es a crédito. Y si es a crédito, automáticamente es un pasivo. Y si es un pasivo, vemos entonces que está en la segunda columna del haber, mientras que la primera columna, la columna de debe, entonces se me afecta lo que sería el ingreso. En este caso el ingreso que tenemos es un ingreso de mercancía, un activo de mercancía, una compra de mercancía. Y esto me genera entonces un saldo deudor de 14.000, mientras que el pasivo, sabemos que el pasivo se aumenta por el haber y se disminuye. En este caso, como va a quedar la cuenta, no se está pagando,
nos está generando una deuda por cobrar de 14.000. Aquí sí tenemos entonces una modificación importante. ¿Por qué? Porque el activo, antes era 100.000, ahora es 114.000. Porque de eso, pasivo, una cuenta por pagar de 14.000, el capital social que el socio había puesto o que el mismo había puesto, 100.000 más 14.000 igual a 114.000. Es decir, que aquí sí tenemos una operación modificativa, que es esa operación comercial que afecta las operaciones, afecta el capital, afecta el total de activos, afecta cualquier modificación, cualquier transacción o el total de lo que podría ser el activo, el capital o el pasivo de la cuenta como tal. Así que aquí intervienen dos cuentas específicamente, el activo por mercancías y el pasivo por cuentas por pagar. Pero veamos un cuarto registro. El señor López no solamente hizo lo anterior, sino que también vende mercancías de contado. Si es una venta de contado, entonces vemos que sale del activo una mercancía y hay un ingreso ahora de mercancía. Esto automáticamente nos modifica nuestro activo. ¿Por qué? Porque tenemos el pasivo que llevábamos antes, aquí lo estamos acumulando, de 14.000, el 100.000 de capital, y tenemos entonces los 26.000, que vendrían siendo ese ingreso que fueron las ventas de contado. Entonces nuestro activo actualmente es de 140.000. Obviamente en esta operación no estamos hablando de costos de venta, ni ganancia, ni impuestos, simplemente estamos haciendo lo más sencillo posible para representar el ejemplo de que el pasivo más el patrimonio, eso, menos el gasto representa el total del activo, que es lo efectivo de la ecuación patrimonial. Tenemos también una quinta operación. Aquí el señor Pedro paga 1.500. Pagar, estamos afectando esa cuenta por pagar. Cuando se afecta una cuenta por pagar, ya no se hace del lado derecho del haber, sino del lado izquierdo, del debe, porque las cuentas de pasivo, en este caso, disminuyen por el lado del debe. O sea, al hacer el abono de 1.500, rebajamos de caja, rebajamos del activo, del efectivo que hay en caja 1.500 y afectamos entonces la cuenta de pasivo. Eso trae como resultado una disminución. ¿Por qué? Porque de esos 14.000 que se debían, ya no se deben 14.000, ahora se debe menos, porque se están rebajando 1.500. Quería entonces un saldo de 12.500. Y le sumamos el capital, le sumamos los ingresos y nos va entonces el resultado de activo de 138.500. La ecuación patrimonial. Y aquí en esta operación interviene el activo caja y el pasivo cuentas por pagar, en este caso una disminución del pasivo. De igual manera, también hay gasto, y este gasto es importante porque es lo que va a determinar lo que queremos explicar. Y es que los gastos aumentan por el lado del debe y disminuyen por el lado del caso. Al tener un gasto, es un dinero que no es reembolsable, no es una compra que nos va a traer mercancía, un activo, no es una inversión, sino que es un gasto, es decir, no es recuperable. Entonces podríamos decir que es una pérdida para que la empresa pueda funcionar. Entonces aquí tenemos que, por el lado del debe, tenemos un aumento del gasto por 1.700 y eso genera obviamente una disminución del activo, por lo que es caja, por 1.700. Y de igual manera, tenemos entonces una disminución de caja de 800 para completar lo que sería entonces el total de 2.500, que sería el gasto de sueldo de empleado más el otro gasto que sería gasto por alquiler del local. Aunque aquí no lo puse, pero representa eso. 1.700 gasto por empleado, 800 gasto por lo que es alquiler, y eso repercute en la cuenta de activo caja porque me quita 1.700 y me quita 800, es decir, en total tendría 2.500, 800 del alquiler y 1.700 de lo que representaría lo que es el sueldo de los empleados. Entonces la ecuación patrimonial se ve modificada otra vez porque vemos que tenemos entonces ya un pasivo de 12.500 que fue el resultado anterior,
los 100.000 del capital se mantienen igual, el ingreso se mantiene igual, pero aquí tenemos una disminución por un gasto. Esto da como resultado entonces un activo total de 130. La última parte, vemos entonces ahora una última operación. El señor Pedro sigue comprando. Compra una moto con un costo de 18.000 para el uso del negocio y entrega en efectivo 4.300 de la cuenta caja y queda entonces debiendo la diferencia que serían 13.700. Vemos que para comprar el vehículo se aumenta el activo por el lado del deber, se disminuye el activo caja por el lado del haber y se crea o se aumenta el pasivo cuentas por pagar por el lado del haber. Esto aumenta entonces nuestra ecuación contable porque tendríamos entonces la cuenta por pagar anterior, el pasivo anterior, que era 12.500 más 13.700, que es la diferencia de la moto, más el capital, más el ingreso, menos el gasto, nos daría entonces un capital de 100. El resultado final, la suma del pasivo más capital más ingresos menos los gastos dan el resultado del activo y aquí se cumple efectivamente la ecuación patrimonial. Aquí vemos el pasivo o el patrimonio, el ingreso y posteriormente el gasto. Entonces al restar la suma de estos tres que están arriba, pasivo, capital, más ingresos, menos los gastos, nos da como resultado el monto del resultado satisfactorio. En la segunda parte vamos a mostrar también cómo se debe cargar la teoría del cargo. Hay unas operaciones aquí que cambian, pero se carga de la misma manera. Lo único que no vamos a llevar la cuenta de lo que es activo, pasivo y gasto, sino que simplemente vamos a hacer el registro para poder entender. Entre estas operaciones, ahora trabajamos con el señor Juan. El señor Juan inicia su empresa. Esta empresa se llama Empresa de Práctica U. Aquí está lo que es el diario de la empresa. Y la primera operación que tenemos es que aporta el señor Juan 300.000 en efectivo, una camioneta de reparación, 13 escritorios, 650 cada uno, 6 sillas, 275. Si sumamos todo eso, nos da entonces. Pero como queremos probar es el cargo y el abono, tenemos que ver en qué cuenta cada una. Entendiendo que tenemos efectivo, significa que afectaría caja, tenemos vehículo, afectaría obviamente la cuenta de activo, pero que tiene que ver con vehículo, y también afectaríamos el activo en la parte que tiene que ver con mobiliario, cargo por 300.000 de efectivo, más 196.000 cargo de haber un abono que sería la contrapartida. Así que cargando en cada cuenta, en la columna del debe, nos queda entonces cargar el capital o patrimonio. Ese primer asiento quede cuadrado, quede allí. En operación, hay un depósito bancario efectivo. ¿Qué sucede aquí? Él tiene un dinero que había tiene un efectivo en caja, pero decide abrir una cuenta bancaria. Al abrir una cuenta bancaria, tiene que hacer un cuenta de caja. Y esto genera como resultado un cargo a la cuenta de banco. Es decir, se sacó de la cuenta caja y se transmite o se transfiere a la cuenta. La ecuación contable simplemente muestra el movimiento de las cuentas. En este caso estamos viendo la cuenta principal activo, dentro de ellas de caja a bancos. Posteriormente tenemos una compra de contado. Esta compra de contado representa una mercancía por 25.000 y se cancela por transferencia bancaria. Es decir, es un activo, mercancía, y al comprar ese activo, obtenemos que se paga del banco, es decir, sale del banco los 25.000 inventario, así que la cuenta sigue moviéndose dentro del mismo activo, porque aunque se manejó una compra, esa compra repercute en un aumento del inventario, que es mi activo, y de forma me rebaja bancos
el mismo monto equivalente por el pago de la mercancía. Así que aquí vemos el cargo entonces y vemos la cuenta igual por 25.500 en lo que sería la parte del banco. En este caso tenemos una compra mixta de mercancía, que es una compra donde interviene compra de contado y también una parte que se daría a crédito. En este caso, el propietario compra 30.000 bolívares de mercancía, da un 30% de abono por una transferencia bancaria y el saldo con un crédito. Eso significa que en la parte de activo mercancía entran los 30.000 completos, que sería el inventario, pero en la parte de activo banco se rebaja el 30% de esos 30.000, que serían 9.000. En la parte de pasivo, ahora tenemos una cuenta por pagar de 21.000. Así que se cumple perfectamente la teoría del cargo del abono. Por cada cargo debe haber un abono, por cada acreedor debe haber un deudor. Bancaria, así que vemos un movimiento dentro de la misma cuenta de activo, obviamente en sus cuentas diferentes. En la cuenta de activo banco se hace un cargo de 30.000 y el resultado de eso es que genera un ingreso por ventas de 30.000. Sabemos que los ingresos se cancela una transferencia bancaria al 30% y el resto se firman giros, es decir, 2.700 entra totalmente al activo como mobiliario equipo de oficina, el escáner, más sin embargo en la parte de activo, por la parte de se hace un cargo, perdón, se hace un abono, se disminuye, es decir, y se crea 890, es decir, cargo mobiliario por 2.700 y un abono banco por 810 y un abono pasivo por 1.890. De igual manera tenemos una vez se vende una mercancía por 40.000, el 40% al contado y el resto del activo bancos. Al activo bancos recibo por la venta de la mercancía un ingreso de 16 activo que está allí, está haciendo un cargo. Y en el activo cuentas por cobrar, ahora también hay un cargo también de 24.000 y esto me genera también una bono en la cuenta de ingresos por el total de la venta de la mercancía. Así que aquí la parte que afecta el banco efectivo y la parte que va a cuentas por cobrar, que serían 24. Pago de pasivos y el señor paga 25% de la deuda que quedaba de la mercancía y ese 25% representa un porcentaje allí importante, ¿no? Así que al pagar el 25% de la deuda, el pasivo se disminuye. Y sabemos que los pasivos aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Por eso el cargo aquí o el debe que se le hace disminuye la cuenta de pasivos y se disminuye, se hace un abono, pasivos, disminuye la porque está haciéndose un abono, es decir, afectándose la columna haber y sabemos que los activos disminuyen por el haber y aumentan por el debe, mientras que los pasivos aumentan por este caso tenemos un gasto por pago de servicios básicos. El propietario hace una cuenta para pagar lo que es luz y agua. Al hacer este pago automáticamente total, ¿verdad? 850, es decir, hace un abono a esa cuenta y genera un cargo automático a lo que sería el gastos operativos. El gasto operativo es una cuenta que obviamente, aunque podríamos decir que es una pérdida,
se incrementa por el haber y se carga por el debe y se debita o se abona por el haber. Y esto es obviamente lo que se resta para poder generar la ecuación de gasto y salario. Tenemos una última cuenta aquí final, de la contraferencia 6.300, cancelar 6.300. Esto se abona desde banco, es decir, sale de banco y se carga entonces gastos de nómina. Al comparar la suma de todos los cargos, obtenemos entonces 850.600 y al sumar todos los abonos tenemos 850.600, así que se ha cumplido perfectamente el resultado. Cargos y abonos deben dar la misma suma y esto hace entonces que coincida que por cada acreedor hay un... La última cuenta se nos pide, o en el último ejercicio se nos pide mostrar los cargos y los abonos y también la afección que van a hacer a la ecuación patrimonial. Así que vamos a tratar de la ecuación patrimonial, que ya sabemos que es pasivo más capital más ingresos es igual a activo. Y eso obviamente cuando le restamos los costos y los gastos. Sino que también vamos a mostrar cargos, los... Juan tiene bastantes recursos, se lo pasa fundando compañías, ¿no? En este caso funda otra compañía. ¿Cómo inicia él esta empresa? Que es un aporte importante, 98.000 en efectivo, una camioneta de reparto valorizada en 96.300, 4 escritorios, 4 sillas, todo eso. Toda esta inversión del señor Juan Pérez representa 200.000 bolívares de un aporte patrimonial. Para que esta se dé como debe ser, tenemos entonces que registrar cargo, caja, vehículo, inmobiliario. Tenemos que cargar los 200.000 dividido entre los 98.000 de efectivo, 96.300 de vehículo y los 5.700 de activo. Y en el haber, vamos a entrar en la cuenta de capital. La cuenta de capital, los patrimonios, se carga, aumenta por el haber y disminuye por el caso. Para que la ecuación esté correcta, la suma de los cargos debe ser igual a la suma que coincide 200.000 y 200.000 de ambas partes. Vemos que la ecuación pasivo más patrimonio más ingresos menos gasto nos representa que no tenemos pasivo en esta ocasión, pero sí tenemos un gasto, así que eso hace que mi activo sea igual al total del patrimonio. Aquí se cumple perfectamente la ecuación patrimonial. En el segundo registro, el señor Juan traslada el efectivo al banco. Al hacer esto, simplemente se saca del dinero en caja el 70% y se envía directamente al banco. No representa o no representa, digamos, ningún movimiento en la ecuación patrimonial porque es una operación permutativa, es decir, que significa que es un movimiento dentro de la misma cuenta. Cuenta activo banco, cuenta activo caja, cuenta activo caja, cuenta activo banco. No se afectó en lo absoluto la ecuación patrimonial, así que seguimos de la misma manera. En la operación, el señor Juan decide comprar mercancía para revender. Compra con 15.800 bolívares, haga con una transferencia, así que viene un movimiento tan... porque lo que está haciendo es mover el banco a mercadería. Es decir, saca dinero del activo banco. Y cuando ingresa el activo mercadería, la ecuación matrimonial no generó ningún dentro de la misma cuenta. Ya sabemos que cuando la ecuación patrimonial. En esta ocasión, en este registro, hay una compra de mercancía de 20.000. Antes se da un 30% de transferencia y la diferencia queda en crédito. Eso significa que al activo mercadería entran los 20.000 completos. Del banco hay un cargo por 6.000 del haber por 14.000. Esto sí genera un movimiento
tengo un pasivo de 14.000 más un capital de 200.000, me representa 214.000, así que al afectar estas tres cuentas, o estas dos cuentas, porque activo por mercadería, activo por banco, y pasivo, me da como resultado un movimiento en la ecuación trabajando, ¿no?, con su empresa, y aquí hace una venta de contado. Vende al contado por 12.000 y le realiza una transferencia bancaria. En esta operación queremos demostrar que las ventas se registran en la parte, en este caso, el pasivo que tengo más mi patrimonio, más me daría entonces el resultado de mi activo. Ingresa activo por la venta y por el ingreso se representa entonces allí en el haber abono de 12.000. Seguimos a la siguiente opción. El señor Juan compra también equipo de oficina. En este caso compra un escáner que cuesta 3.500. Cuenta, eso sale del banco, significa que hace allí un abono a la cuenta banco, a la cuenta de activo, y esta cuenta por pagar por la diferencia que serían 2.450. ¿Por qué? Porque teníamos antes 14.000 de pasivo, le sumamos 2.450 más el capital, más el ingreso, y obviamente nos estaría dando un resultado de activo actualmente 228.450. Ahora, el señor Juan también vende mercancía de forma mixta, y al vender de forma mixta, ¿qué movimiento es ese? En la cuenta de activo bancos, como le dieron el 40%, que es un equivalente a 9.600, ingresan en esa cuenta a través de la columna. Se hace un cargo de 9.600 y como es una parte en efectivo, o mejor dicho, una parte de contado y una parte de crédito, esta parte de contado va al banco, la otra parte es una cuenta por cobrar a clientes, entonces me generaría también en la cuenta de activos, cuenta por cobrar, 12.400, y en la cuenta de ingresos, registro en la columna haber 24.000, que es lo que representa la patrimonial, porque aquí entonces teníamos un pasivo de 16.450 más el capital social más 12.000 que ya. El señor Juan paga parte de la deuda, no toda, sino una parte nada más, hace una transferencia bancaria del 20% de la deuda. ¿Qué significa esto? Que los pasivos disminuyen por la columna debe, como lo habíamos aprendido, y que de esa deuda, que era el total, que lo que se queda pendiente por pagar, se paga el 20%, eso sería un equivalente a 2.800, y se carga la cuenta de pasivo. Eso significa que al cargar una cuenta de pasivo se disminuye, se hace un abono, es decir, disminuye de la cuenta de activo banco. Esto obviamente me modifica mi ecuación patrimonial. ¿Por qué? Porque disminuye, eran 16.450 mi pasivo, al restarle 2.850 va a disminuir, pero se sigue sumando el capital más los ingresos, y esto me va a dar como cuando pago las deudas de pasivo, puede disminuir, obviamente, o va a disminuir mi activo, porque estoy pagando con ese dinero que tengo. Ahora vienen los gastos, que los gastos determinan ya una reducción. Cancela los que son los gastos básicos del local, y esto generaría entonces un cargo por 1.250 a la cuenta de gastos, y representa abono o rebajado por la columna del haber del banco. Al quitar esto del banco y generar el gasto,
cual el ingreso se mantiene y también se muestra allí el gasto que sería 1.250, dando como resultado un activo de 200. Es decir, los gastos sí afectan notablemente la situación patrimonial. Y por último, tengo acá una operación donde el Juan también tiene pagos por gasto de sueldo y salarios, ¿no? Y esto significa, representa un abono a la cuenta, cargo a la cuenta de gastos por la parte de empleados para poder justificar allí. Entonces, al hacer ese gasto, vemos que el pasivo se mantiene igual, el capital se mantiene igual, el ingreso, pero sí me incrementa, antes eran 2.500, bueno, el gasto, si al restarle el gasto a la suma de pasivo más capital más ingresos, me da como resultado el activo, así que me daría 200. Abono, y para comprobar que la operación es efectiva, que está bien hecha, columnas debería sumarse de manera igual. Aquí obviamente el ejemplo yo estoy dado, sin embargo, haciendo de prueba en Excel, aquí por lo menos podemos trasladar esa suma, ¿no?, a Excel y hacer una autosuma de cada columna, me da exactamente lo mismo, así que significa que correctamente. Así que esto es todo hasta hoy, pero